La prueba de ADN 91.7. La voz de todos para todo Chile. Ya, son las 6:06 p.m. La invitación es para que compartamos el programa de hoy como lo hacemos siempre. Queremos escucharlos, poner sus voces al aire para que nos dejen sus mensajes en el más 569-8521-2360. Si nos quieren seguir escribiendo, lo seguimos leyendo, por cierto, Rafa, en el hashtag La Prueba de ADN en X. Con uno de los temas que ha marcado las últimas horas, diría yo, desde el viernes, con consecuencias que se ven y se viven hasta durante esta jornada. Hablamos de los chats que se han hecho públicos de conversaciones entre la ahora expresidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, y la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Recordemos que ahí hay una investigación penal abierta por el Ministerio Público en contra de la parlamentaria por eventual delito de conflicto de interés. Y es en ese contexto que el viernes se conocen unos chats de conversaciones privadas que estaban bajo custodia del Ministerio Público y las policías, que según se ha dicho, Rafa, en las últimas horas, bien transversalmente, tienen nulo interés para la investigación penal, y muchos se preguntan entonces cómo esta información llegó a ser pública. Y ahí está centrado el debate. La Fiscalía, el Ministerio Público, apuntado por este tema, abrió una indagatoria de oficio que buscará esclarecer si ha existido la filtración de antecedentes reservados de la investigación y, en su caso, eventualmente establecer responsabilidades conforme a lo dispuesto por el artículo 246 del Código Penal, que sanciona, en este caso, la violación de secreto. ¿Eran de interés público? Al parecer, y según el consenso de todos, absolutamente no. Cagüines han dicho incluso desde la derecha, que se aleja de la investigación penal, que es lo importante que está llevando adelante el Ministerio Público, que es nuevamente apuntado por este tipo de filtraciones. Ya había pasado. Sí, pues. Ya había pasado con el caso Hermosilla, que es probablemente el caso de corrupción más grande que hemos tenido en Chile desde el caso Penta, que era el caso más grande de corrupción desde el regreso a la democracia. ¿Por qué? Porque en el chat de Hermosilla, en los chats de Hermosilla, con Manuel Guerra específicamente, que está indagado por soborno, por cohecho y por tráfico de influencias, en aquel chat salían algunas alusiones bastante misóginas, derechamente. Yo agregaría una sexistas, palabra que ya no se usa, pero bien cobardes, sí, claro, sobre el alcalde Carter y sobre la alcaldesa Matei. Repugnantes, diría yo, pero bueno, era una conversación privada y hasta ahí debió haber llegado, una conversación privada. Cuando se publicaron, y era algo que muchos temíamos, digamos, que lo anecdótico se comiera lo fundamental. Eso es. El sistema lo dejó pasar. Lo dejó pasar por razones, una infinita cantidad de razones. No viene al caso mencionarlas todas. Pero ahora, con esta nueva filtración, además, y esto lo comentamos tú y yo, una mujer dando a luz, que en realidad se dice estaba pariendo, y le empiezan a requisar sus teléfonos con algo que además lo tenían, esto lo ha recalcado Raúl Leiva del PS, el propio presidente de la República. La defensa de Carol Cariola, sin ir más lejos. Esto estaba desde el 20 de diciembre. ¿Por qué se lo libera en esta ocasión? Y la conclusión más o menos obvia e indiscutible es para perjudicarla en su carrera política. No veo otra explicación, no he escuchado otra explicación convincente. Ahora bien, eso puso de acuerdo a todo el espectro político en la necesidad de cortar con las filtraciones. Porque cuando se filtra algo que tiene que ver con la investigación, esto yo diría que es mucho más discutible. Porque hay veces en que esas filtraciones, al menos en apariencia, han dado para que no se oculten hechos, no se oculten casos. No, y gatillen cosas importantes y nuevas investigaciones. El megafraude de las facturas ideológicamente falsas, por ejemplo. Pero cuando son antecedentes personales en un chat privado de gente que habla mal del otro, como ha dicho hasta el presidente, el día que se empiece a liberar las conversaciones privadas de cualquiera, nos vamos todo al carajo, digamos. Ahora, el presidente también lo decía ayer en entrevista contigo en Chilevisión, y él ponía también como ejemplo el caso Hermosilla. Y aquí es un hecho, y nadie puede pasar por alto de aquello, que las filtraciones se han criticado y se han cuestionado dependiendo del sector político al que afecten. Y eso también es un hecho. Pero vuelvo a tu frase de
no quedarnos en lo anecdótico para que se oculte lo importante. Finalmente aquí lo importante es el lastre de las filtraciones, ¿no? De este tipo de situaciones, de conversaciones privadas que no tienen ninguna importancia para el éxito de una investigación penal. Ahora, lo que ha trascendido es que la PDI habría reportado a la Fiscalía que estas conversaciones eran parte de la carpeta de investigación, porque no solo, estoy hablando de las del viernes, estoy hablando de donde critican al presidente de la República, donde hablan de Camila Vallejo, etcétera, que no solo estaban las gestiones de los empresarios chinos, que estaban también conversaciones para que la Municipalidad de Santiago contratara a asesores de Carol Cariola. Con negociación de sueldo incluida. Claro, y ahí lo que se ha dicho es que esto servía o sirve para poder graficar cuál era el tipo de relación que tenía la diputada Cariola con la entonces alcaldesa Iracy Hasler, que es su ascendencia sobre ella. Y es que por eso los detectives rescatan chats entre ambas donde la parlamentaria le pide a Hasler contratar miembros del equipo de asesores y territoriales de su diputación en la Municipalidad de Santiago. Y lo otro, cuando critican y cuestionan al gobierno con términos que Carol Cariola dijo fueron un momento de ofuscación, ofrecí disculpas a las personas involucradas, según la versión que ha trascendido de la PDI al Ministerio Público, es que esto se usó para demostrar la extrema confianza que existe entre ambas, y esta es una situación que después sirve para ser demostrada al momento de configurar delitos del tipo de tráfico de influencias que se indagan en este caso. Hoy día en la mañana conversamos con el abogado de la exalcaldesa Iracy Hasler, Miguel Schurman, y decía que eso es intentar resignificar un hecho que tiene poca explicación en sí mismo. De hecho, anunciaba querellas contra, no ha dicho contra quién todavía, pero se refería a una querella que presentó en contra de la exalcaldesa el actual edil de Santiago, Mario Desbordes, y decía Schurman, aquí aparece información reservada que no está en ningún informe policial. Sí, ahora, yo entiendo el argumento. Ahora explíquenme por qué se filtró. Claro. El argumento puede ser discutible, pero... ¿De por qué esa información es importante para el informe policial? Para el informe policial, porque se filtró. Porque si es importante para el caso judicial, tiene que mantenerse en el caso judicial y no ser filtrada porque no es parte del delito. Esto es un argumento anexo. Claro. Son íntimas amigas. Si el juez lo disputa, aquí están los chats que lo prueban. Exactamente. Pero no es ninguna excusa para filtrarlo en estos días y filtrar, insisto, una vez más, datos que no tienen que ver con el delito y que estaban hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que se viene una racia dentro de Fiscalía. Hoy día Claudio Rego decía en la mañana que cree que hay plata circulando acá. El gobernador metropolitano. El gobernador, se preguntaba si es que no hay alguien recibiendo dinero a cambio de filtrar esta información que termina siendo pública. Digamos que Claudio Rego ha sido mencionado como presidenciable en más de una oportunidad. De ese nivel de autoridad estamos hablando. El hombre con más votos después del presidente de la República en este país. Con más votos que cualquier senador, está diciendo acá, parece que hay plata de por medio. Entonces, dentro de la Fiscalía se viene una racia de las grandes y a mí me parece que o sea, parece que antes se hubiera hecho necesario, las veces que se han anunciado investigación han muerto todas ahí. O sea, hay varias investigaciones abiertas en la Fiscalía, de hecho varias de ellas a cargo del fiscal Marcos Pastene. Yo me acuerdo otro tema que no tenía que ver con chats filtrados, pero cuando al menos 11 personas tuvieron acceso a la carpeta del caso Monsalve a lo largo del país, que ahí también la Fiscalía tuvo que salir a dar explicaciones. ¿Cómo puede ser que en distintos lugares de Chile, en el mismo momento casi 11 personas o más hayan tenido acceso a una carpeta que es de un caso reservado? Porque estamos hablando de una acusación de violación y abuso sexual. Hay mucho que decir sobre eso. La invitación es para que ustedes participen con nosotros y nos den su opinión en el más 569-8521-2360. Lo cierto es que Carol Cariola renunció a la Cámara de Diputados. Esta tarde se hace efectiva esa renuncia y esto gatilla todo un proceso que se adelanta en la Cámara y que podría complicar a la derecha incluso que tenía planes de quedarse con la testera de la corporación, porque al adelantarse los plazos, la mesa de Carol Cariola ganó con un solo voto. El de Gaspar Rivas. Con el compromiso de que Gaspar Rivas integrara la mesa directiva. Pero fue un solo voto. Por lo tanto, uno entiende que el empate en la Cámara de Diputados es casi exacto. Con un solo voto más, gana el que gana. Y lo que se ha dicho al adelantar los plazos, lo decía hoy el diario La Tercera, por ejemplo, alcanzaría a votar antes de que se revise su desafuero total la diputada Catalina Pérez. Y eso le daría una ventaja al oficialismo. Está por verse. Está eso. Vamos a estar hablando de eso como tema central. Vamos a estar hablando también de la fecundidad en Chile, una noticia que tiene un correlato a nivel mundial
por supuesto, pero acá en nuestro país llega ahora al nivel más bajo de su historia y es una de las más bajas del mundo. Está también el tema de las reformas políticas, que de alguna manera peligra. Ustedes se lo preguntaban ayer al presidente Gabriel Boric porque el gobierno sacó del proyecto, no metió la indicación que garantiza este umbral de 5% de participación para la supervivencia de los partidos políticos, que sigue siendo la piedra de tope en el trámite de un proyecto que para muchos resulta central. Difícil de tramitar en año electoral, por supuesto, casi imposible, dicen otros, pero que tiene que ver con un objetivo, yo no sé si cumple el objetivo en su totalidad, pero de ordenar un Congreso que hoy día tiene 22 partidos y fuerzas políticas representadas, digamos, al menos en la Cámara de Diputados. En año electoral. No, por eso te digo. Uno de los objetivos es reducir el personalismo, para que no haya tránsfugas por todos lados, que son elegidos por el partido La Prueba de ADN y terminan en la competencia. Claro. O arrendándole votos al mejor postor. Exacto. Que ese es el caso extremo de Perú. Escuchábamos esta moción que se va a hacer en contra del primer ministro. Bueno, en Perú, con partidos que se crean para una candidatura de un alcalde o de un parlamentario, que decir, terminan disueltos, pero con ese parlamentario alquilando su voto al mejor postor, al fujimorismo normalmente. Ahora, en Chile se está tratando de disminuir un personalismo que está bastante presente en nuestro sistema. Además de esta multiplicidad de partidos pequeños que también inclinan la balanza hacia donde se les antoja. Pero en año electoral, donde a todos los electos y posiblemente reelectos les interesa mantener el personalismo y a los partidos pequeños les interesa mantener su representatividad, ¿a quién se lo llevamos para que lo cambien? No, a los claro. parlamentarios, al incumbente. Son absolutamente incumbentes. Y ayer el presidente Gabriel Boric algo decía, cuando trataba de explicar por qué habían sacado del proyecto el umbral del 5%, que para los parlamentarios promotores de la iniciativa es absolutamente central, y el presidente decía, el umbral es deseable, pero genera poco consenso. En el Senado, el ministro del Interior dice, la cosa está más o menos asegurada, pero en la Cámara nadie puede decir. Por lo tanto, tratemos de rescatar otras cosas, que es esto del castigo a los parlamentarios díscolos, que se eligen por un partido y después renuncian. Y lo otro que incorporó el gobierno fue lo de las órdenes de partido. Pero habrá que ver. Cada vez es más electoral este año 2025 a medida que avanza el calendario, así que está por verse también. No olvidemos que el grupo de expertos, consejo de expertos de la segunda proceso constituyente propuso esto. Que hubiera sido es uno de los proyectos constitucionales más interesantes que yo he escuchado, el que hizo la comisión de expertos. Y generaba muchísimo consenso. Sí. En ese momento. Era de las partes del proyecto que generaba algo de consenso, pero no se podía rescatar por sí sola. El WhatsApp, más 569-8521-2360, los escuchamos desde ahora en esta prueba de ADN.